hablaremos del capítulo 4 de la segunda parte que se llama los derechos humanos de los gobernados. ¿Qué es la parte dogmática de la Constitución Federal de México? Bueno, a través de la historia, las constituciones ofrecen condiciones mínimas como la libertad, trato igualitario, a la propiedad privada, a vivir con seguridad jurídica, salud, trabajo, participación política, etc. A esta parte de la Constitución se le llama dogmática. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos de los gobernados? Bueno, se dividen en 4: igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. ¿Qué son los derechos de igualdad? Bueno, estos determinan que entre los individuos que radican en nuestro país tendrán igualdad de derechos, el mismo trato por parte de la ley y sus autoridades, sean mexicanos o extranjeros, hombres o mujeres, personas físicas o morales, mayores o menores de edad, gozarán por igual y sin discriminación de todos los derechos que concede la Constitución. Algunos ejemplos son el artículo 2, que establece que queda prohibida la esclavitud, el artículo 12, que prohíbe la concesión de títulos de nobleza, y el artículo 13, que prohíbe que alguna persona sea juzgada por leyes privativas o tribunales especiales. Los derechos de libertad. En nuestra Constitución vigente y las que le precedieron tuvieron mucho cuidado en puntualizar y establecer de manera clara los derechos de libertad. Algunos ejemplos son el artículo 4 de nuestra ley fundamental, que establece la libertad de tener el número de hijos que querramos, el artículo 5 que proporciona el derecho de libertad al trabajo, y el artículo 7 que prescribe el derecho a la libertad de escribir y publicar escritos. ¿Qué son los derechos de propiedad? En la Constitución, en el artículo 7 establece que el derecho a la propiedad privada determina que la nación, propietaria original de todas las tierras y aguas nacionales, tiene el derecho de transmitir el dominio a particulares. ¿Qué son los derechos de seguridad jurídica? Consiste en una serie de restricciones y limitaciones a las autoridades e incluso a las leyes, obligándolas a respetar de un modo absoluto y escrito los derechos y la esfera jurídica de los gobernados. Un ejemplo, el artículo 14, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un juicio que los gobernados utilizan para demandar ante tribunales judiciales contra leyes o actos de autoridad que violen sus derechos humanos, los cuales son los primeros 29 artículos de nuestra ley fundamental. También el juicio de amparo, a lo que establece el ordenamiento legal, lo regula la ley de amparo. Gracias.